Bueno, Y venga, Ramón, muy bien, es nuestra sintonía de... Empezamos con el virus del Zika. Es que estamos en una situación bastante incómoda el tener que hablar otro año más de otra epidemia más que aparece periódicamente desde que empezó este siglo, de manera programada. Cada final de año, principios de año, aparece una nueva amenaza mundial sanitaria que luego no se concreta o se concreta a medias o muy poco. O no es tanta amenaza. Pero que sí que hace que los gobiernos en una época de crisis detraigan un montón de miles de millones de euros a prevenirla o hacer o gastar ese dinero en hacer lo que unos señores de fuera del país dicen que hay que hacer, sin acabar muy bien de filiar los riesgos. En este caso, este año ha tocado el virus del Zika, que es un virus que se conocía desde los años 40 y que fue encontrado en el bosque de Zika de la selva de Uganda, y que posteriormente fue patentado por la Fundación Rockefeller. Y se está vendiendo esos virus, esos packs de virus para hacer investigación a 600 euros, 599 para ser exactos, y esas van a la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller es una fundación norteamericana, que hay que decir que las fundaciones en América tienen un trato fiscal especial, es decir, si usted quiere hacer inversiones en investigación a largo plazo, no haga una empresa, haga una fundación. Una fundación sale más económico. Porque no pagas impuestos y puede recibir ayudas y no tributas. De hecho, si no fuese por eso, muchas de las cosas que actualmente están hablando de patentes de seres vivos no existirían en el mundo, porque empezó allí y con esas fundaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, de momento en todo el mundo está de acuerdo que hay una gran alarma social. Segundo punto. Un virus que ya se conocía de su existencia de hace más de 50 años, ha ido migrando de la zona de Uganda. Se sabe que hay dos serotipos principales, dos familias principales de ese virus: el que está en África, que se ha distribuido hacia Norteamérica, y una variante asiática, y que está transmitida por un tipo de mosquito muy frecuente, que es el Aedes. Piensa que en el Mediterráneo el Aedes aegypti, aquí lo tenemos. Sí, en toda la zona mediterránea, pero es que muchas más familias de Aedes, de ese tipo de mosquito, lo puede transmitir. ¿Qué es lo que supone todo esto? Supone que este virus hace tiempo que está entre nosotros y que se manifestará simplemente como un simple catarro. ¿Y entonces? Entonces, la alarma aparece porque en Latinoamérica se empiezan a dar que hay un aumento alarmante de esos virus, de casos de esos virus que son como catarros, y que pensemos que en Latinoamérica ahora estamos en el cono sur, están en verano, por lo cual los mosquitos andan a sus anchas, y al mismo tiempo se da la situación de un cambio climático del Niño y la Niña, que ha permitido desecar muchas zonas. Incluso ha desaparecido el segundo lago más grande de agua dulce del mundo por la falta de lluvias, ¿no? en Perú. Sí. Y por lo tanto ha favorecido que aumentase mucho el número de mosquitos. Mientras pasaba todo esto, el año pasado teníamos otros virus, el chikungunya y el dengue hemorrágico, que ese sí, el dengue hemorrágico puede ser peligroso. El dengue hemorrágico es realmente más, puede matarte con mucha más facilidad. El dengue hemorrágico es un dengue que, según la susceptibilidad personal, no es un tipo diferente. A uno le afectan las plaquetas, se producen sangrados y tal, y se puede tratar también. O sea, la gente no se muere del dengue si recibe buen tratamiento, se muere muy poca gente. En medicina no hay el factor cero. La gente se puede morir de una simple resfriado si le... Depende de tus condiciones en ese momento. Y en ese momento. Bien, pero en esa situación va y se produce la gran alarma mundial del virus Zika, y ya empezamos a decir, bueno, ¿y qué hay que hacer? Claro, ante eso, ¿qué hay que hacer? Se han dado varias soluciones. Entonces hay un artículo que os recomiendo, que está en el Mundo Sputnik News, o podéis encontrar, si ponéis en Google, RIA Novosti, que es la agencia rusa de noticias, está en castellano, y un escrito que hace, que termina el artículo. Os voy a empezar a comentar el artículo por el final, porque en algunas cosas podéis estar de acuerdo, en otras no, pero para pensar está bien. Dice así:
Pasados 25 años de aquel discurso de David Rockefeller, en el cual pedía y daba las gracias en la trilateral a los grandes medios de comunicación porque no hablaban de él ni de su fundación, ni lo que estaban haciendo con las patentes de seres vivos, atención al dato, valdría la pena citar la revista virtual Robot Pescador del 1 de febrero de 2016 y meditar sobre su premisa, leo textual. Cuando ellos decretan la epidemia, todo el mundo deberá vacunarse. Cuando ellos decretan que algo es enfermedad, todo el mundo deberá tomar medicamentos contra ello. Cuando ellos decretan la crisis, todo el mundo deberá ajustarse el cinturón. ¿No es verdad? Así acaba. Bueno, como mínimo hay que pensar varias cosas que no concuerdan. Primero, no existe ninguna evidencia científica que el principal peligro del virus Zika contra las embarazadas sea la microcefalia. Ha habido algunos casos de microcefalia, claro, en los cuales se ha encontrado virus Zika en el líquido amniótico. Eso te iba a decir, porque hubo muchos casos, además en Brasil, y sin embargo no se han registrado esos problemas como se están encontrando ahora. Claro, el tema está que hay gente que en ese artículo, por ejemplo, dicen que esta microcefalia puede estar relacionada con pesticidas que se están utilizando en Latinoamérica y que esto serviría para exculpar a las grandes multinacionales de estas zonas. Cosa que es un dato a tener en cuenta, porque científicamente no se ha demostrado que la microcefalia sea atribuible al Zika. Luego hay otra cosa, o sea, en el cono sur, en Latinoamérica, ahora es verano, pero de aquí a unos meses se convertirá en invierno, desaparecerán los mosquitos y, por el contrario, en el trópico sabemos que no cambia, pero en la zona norte, o sea, en Estados Unidos, empezará el verano de verdad. Entonces, ahí sí que podrá haber mosquitos contagiados. Están actuando sobre el cono sur, fumigando grandes zonas. Y eso habría que preguntarse por qué lo hacen, ¿para proteger a los latinos o para proteger a Estados Unidos? Ya nos metemos en otro terreno. Claro. Eso pantanoso, nunca mejor dicho. Eso es para reflexionar y que cada uno vaya extrayendo datos. Luego hay otra cosa. Hay una idea, que una empresa que se llama Oxitec, que patentó también un mosquito de Aedes aegypti macho modificado transgénicamente, el cual para sobrevivir necesitaba un antibiótico que es la tetraciclina. De tal manera la idea era que si tú pones mosquitos que cuando procreen van a crear larvas que no van a ser viables porque necesitan un antibiótico para sobrevivir, harás que los mosquitos desaparezcan en la siguiente generación porque no quedarán nuevos, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que la propia Oxitec ha reconocido en términos internos que reflejan esa revista que pertenece a RIA Novosti sobre el Zika, que un 15% de las larvas sí sobreviven a pesar de haber sido procreadas con esos mosquitos, y se liberaron 20 millones de mosquitos. Se van adaptando a las nuevas condiciones y se van haciendo más fuertes. Entonces, no se sabe muy bien qué es lo que ha ocurrido, pero sí se sabe que esos 10 millones de mosquitos, si más no, se liberaron en Brasil, donde luego apareció el Zika. Por eso te decía, pero sin embargo los casos que ha habido de Zika en Brasil no son tan alarmantes ni han tenido las mismas consecuencias en embarazadas que los que están apareciendo ahora. Claro, y luego en Brasil la cosa se liberaron los mosquitos, esos 10 millones de mosquitos, justamente en Juazeiro, Bahía, en el 2012. El mismo sitio donde liberaron los mosquitos estos transgénicos. Entonces, pero esto no se puede demostrar. ¿Me explico? Estamos en la de siempre. Pero tampoco se puede demostrar que produzca la microcefalia. Lo que sí que se ha demostrado los estudios que han publicado hace un par de días, yo creo, es que sí que se encuentra en el líquido amniótico, traspasa la barrera placentaria y que en el semen están durante 2 meses. Sí, hay una transmisión sexual que ya era conocida por cooperantes que luego al volver a su casa lo transmitieron a su señora, investigadores, no cooperantes, perdón. Y sí, pero es que todo en personas habituales eso no produce casi muertes. Está el síndrome de Guillain-Barré, pero que se lo da cualquier tipo de virus y que es muy infrecuente y que por eso no se hace ninguna campaña contra ningún virus, porque no hay. De hecho, muchas veces se confunde con una gripe normal y corriente, un poco de catarro. De hecho, el Zika es una gripe normal y corriente. No una gripe, ni gripe. Un catarro fuerte. Un catarro fuerte y nada más. Es decir, entonces todo eso hace que haya gente que se plantee, primero,
Lo del cambio climático, con el tipo de que está detrás de los mosquitos. Hay que decir que con el cambio climático también los mosquitos se han adaptado a zonas más altas. Antes estaban subiendo de altitud, o sea, a partir de 1500 metros no había paludismo antiguamente, porque el mosquito no podía vivir. Con el cambio climático, a partir de 1500 hoy hay paludismo y hay otras enfermedades, y el Zika también. Luego el tema de verano-invierno, norte-sur, Estados Unidos, pensemos. Es un ciclo, van subiendo. Claro. Van subiendo. El negocio que supone que a partir de ahora estamos diciendo ya que se va a investigar en eso porque va a ser prioridad mundial, cuando en realidad la prioridad mundial en lo que produce cada año un millón de muertos son las diarreas infantiles por falta de tener el agua canalizada, no grandes historias científicas. No. O sea, agua limpia. Agua limpia para que puedan beber los niños. Sí. Diarreas. Las infecciones respiratorias que no son tratadas con antibióticos porque los niños no tienen acceso a esos antibióticos. 2. El paludismo, la tuberculosis, y son los 4 principales jinetes de la crisis. Hay otro más que ahora no me acuerdo. Son más de 1 millón de muertos. Aquí estamos hablando de que ha habido un aumento de casos de microcefalia de las que ya había antes. Es decir, que antes ya había un factor que en esos artículos apuntan a determinados tipos de vacunas en experimentación que se están dando en esas zonas y que llevan aluminio en sus componentes, que eso es muy frecuente y tampoco está muy justificado, pero ese artículo apunta a eso, y también al tema de los tóxicos de las multinacionales en agroalimentación, que eso sí que está denunciado ya desde hace años en esas zonas y que podrían justificar malformaciones. No sabemos si específicamente la microcefalia, los herbicidas en Brasil, en fin. Lo que está muy claro es que, como pasó con la gripe A, que hubo una gran propaganda, mucha alarma social. Muchísima, sí. Fue cuando iba a venir una crisis económica muy fuerte. Acordemos que la pandemia de gripe A entró en el 2009-2010 y la gente dejó de hablar de la economía mientras estos ladrones nos robaban. Y pónganse ustedes una mascarilla que no sirve para nada, que todavía las tenemos y estamos usando. Entonces pónganse ustedes mascarillas hasta el alcohol también famoso, de gelatina, y den ustedes no sé qué. Dicen, a ver, todo para que luego que cogieron el Tamiflu y lo pusieron en bases militares españolas para que nadie fuese a robar el Tamiflu. Muy bien, genial. Muy fuerte. Todo aquello, pues por suerte ahora con esto no se ha llegado a estas brutalidades y esas tonterías, pero en Latinoamérica se está fumigando con DDT, grandes grupos de población, y el DDT sí que es tóxico. Y sí tiene que tener un uso restringido, pero es lo más barato para eliminar grandes cantidades de mosquitos. Se eliminan mosquitos, se eliminan mariposas, se eliminan abejas, se eliminan todo tipo de insectos, se matan incluso pájaros pequeños, es decir, se está produciendo... Sí, todo el que tenga contacto y sea... Con la DDT, por ejemplo, antiguamente se fumigaba en zonas donde había habido mucha subida el mosquito en casos de dengue por el riesgo de dengue hemorrágico, y eso estaba en parte justificado. Tienes una población que el dengue está subiendo de manera brutal, un porcentaje va a ser dengue hemorrágico, se te va a morir gente, lógicamente en la ciudad esa vas a fumigar para intentar que eso baje y que no. Pero claro, es que estamos hablando de una enfermedad que mataba a un porcentaje determinado. Pues bien, en ese caso están tomando esas medidas excepcionales, en zonas excepcionales, sin que la justificación quede muy clara. Y la otra cosa que apuntaba en ese artículo, que me parece que hay que tener en cuenta, es un control de natalidad. Sí, porque han dicho... Que la gente no se quede embarazada. ¿Durante cuánto tiempo? Estamos diciendo que estén en las zonas que son economías emergentes frente al poderoso Estados Unidos desde el sur, flujos de migración, que esas zonas las mujeres dejan de tener hijos. Este año, el que viene, ¿cuánto? Claro. Evidentemente han metido el miedo en el cuerpo. El tema de la microcefalia con las embarazadas no está en absoluto demostrado. Entonces, Ramón, pues parece que es otro de los grandes bluffs de la ciencia que está teniendo en estos últimos años, que el más grande fue el de la gripe A famosa. Claro, pero es que el ciudadano de a pie, o sea, yo, una persona normal, que no tengo ni idea de sanidad, resulta que hace 2 años la gripe A, parecía que todo el mundo nos íbamos a contagiar, que la mitad nos íbamos a morir. El ébola. El año pasado estábamos con el ébola, hoy estamos con el Zika. ¿Y el año que viene, Dios dirá?
Sí, bueno, pero a ver. Es una expresión hecha, ¿eh? Sí, pero el kit de la cuestión es que, por suerte, hay también la gente hoy en día tiene internet, tiene radios alternativas, tiene otras formas donde enterarse, que vayan a comprar el Gara, que lean el Berría, que escuchen a la Bedi y oirán, no para decir que lo que decimos nosotros es la verdad, que no nadie tiene la verdad absoluta. Para comparar, siempre decimos que para comparar. Pero como mínimo, para poner en duda el mensaje radicalmente catastrofista que están vendiendo esta gente. No es así. Uh-huh. Y si ya te metes en internet, te digo, y navegas por páginas rusas o páginas de tal, pues verás que hay mucho. Hombre, Ramón, lo habitual no es navegar entre páginas rusas, pero las cosas como son. Pero hay cosas. Bueno, el que si puedes como Ramón, yo desde luego no puedo. No, pero está en castellano, o sea, lo puedes leer en castellano, no es necesario ir o en inglés, hay muchas cosas por ahí. Entonces, todo eso pues te pueden dar una visión bastante diferente de lo Ramón que es en vez de un ratón de biblioteca, un ratón de internet, porque sabe, latín. No, me gustaría a mí. Sí, Ramón, estás muy bien informado siempre. A mí me encanta, vamos. Me encanta. Te iba a decir, ten cuidado con Google. Lo que hemos hablado. Me encanta. Sí, bueno, en estos 4 minutos, porque claro, para despedirnos y así, ¿qué nos comentaría, Ramón? Pues yo comentaría... ¿Qué medidas tomamos ante el Zika? Ante el Zika no hay que tomar ninguna medida. Nada. A ver, por prudencia, cualquier persona embarazada no va a ir a un sitio donde hay una epidemia vírica de lo que sea. Sea de Zika, claro. Sea de dengue. Pero eso es de los dedos de frente. Ya, pero por si acaso. O sea, es decir, alguien que se case, que esté embarazada, no se vaya a una zona donde haya una epidemia de lo que sea. Me da igual. Por sentido común. Zika, zoco, zaca. Me da igual. El resto del personal puede hacer vida totalmente normal. Sin ningún miedo. Ni mosca cheche tampoco, ¿eh? Que esa es de toda la vida. Esa ya es de casa, porque esa la conocemos en el cole, ¿no? Se llama una mosca cheche. Pues eso ni preocuparse. Me explico. El sentido común, el tener un poco de respeto a lo que te dicen, porque en parte te alarman y en algún caso han dicho verdades. Por ejemplo, cuando hubo la gripe aviar, esa sí que era peligrosa. Por cierto, la gripe aviar, el primer sitio donde se habló de la gripe aviar fue aquí en Alavedi. Sí, cierto es. Que sacamos noticias de Hong Kong. Sí, me acuerdo. Lo vivimos en primera persona. Pues todo eso hay que tener sentido. El H5N1. Exactamente. Entonces, todavía me acuerdo. Ahí morían los médicos. Ahí morían los médicos. En esa epidemia empezaron a morir médicos y eso era lo raro. Médicos, enfermeras, personal sanitario. Sí. O sea, que no estábamos hablando de ninguna tontería. Esto era una cosa seria. En este caso, no. Luego la porcina. Acordaros, es que llevamos una racha de mucho cuidado. Vamos. Eso hace pensar en que puede venir la siguiente crisis. Y la siguiente crisis, no sé si se han oído hablar de Davos últimamente, que avisaban de la siguiente crisis. La siguiente crisis se basaba en dos grandes crisis perfectas. Una, la crisis financiera. Dos, la crisis que era debida a la robótica, a la aplicación de la informática en hacer máquinas que iba a quitar puestos de trabajo, que era brutal. Y la tercera, que era la perfecta, la última, es la distribución del saber. Es decir, con Internet y con la distribución del saber, eso generaba una crisis de conocimientos. Por ejemplo, hoy en día se puede hacer una radiografía en Vitoria y ser informada por una multinacional en China, donde hay unos radiólogos que la informen a precio de 2 pesetas. No des idea, Ramón. Por favor. Lo cual quiere decir... que nos vamos al paro. Los que hacen las radiografías aquí... Pon otro ejemplo, por favor. Seguirán trabajando, pero se informa radiografías... el ordenador y ya está. Porque yo las hago, pero vamos, quien dice informar dice hacer también. No. El tema de robótica, por ejemplo, para aplicación personal, o sea, habrá puestos de trabajo que estarán siendo súper valorados, pero el cómputo total... El balance total va a ser una pérdida brutal de trabajo. Si esto se habló en Davos hace 4 días y justamente ahora aparece el puñetero Zika para hablar de esto, ¿no? Pero hablen ustedes de Davos y pongan leyes que permitan que para que alguien gane dinero no se permita que abusos y pérdidas de puestos de trabajo de manera totalmente injustificada por avaricia humana.
Eso es importante. Cuando en Londres va y se hace un experimento diciendo que pueden ir los taxis sin conductor y que son igual que fiables que uno que va con conductor, hay una decisión política de decir, no vamos a dejar miles de familias en la calle para que venga una empresa de fuera con unos robots y se hagan de oro. Luego, es una decisión política la gestión de la crisis. Podemos dar el dinero a determinados señores para que se forren, o para que, como se dio el dinero al banco de Bankia para que compre a Bale, el jugador del Real Madrid, con dinero público, o le damos dinero al Juan Carlos para que se monte sus palacetes de caza donde tenga jirafas y rinocerontes y elefantes que contrate otros dos choferes, hombre. Quiero decir, elefantes vivos, ¿no? Que contrate más choferes, que tiene pocos, 50 son pocos. Bueno, tiene escopetas de oro, con incrustaciones de oro que valen 130.000 euros y cosas de estas, así. Mira, el rey campechano, El campechano, tan campechano. Joder, podemos decidir dónde va ese dinero, Jopeta. O cogemos ese dinero que ese tío se ha gastado en hacerse un palacete de caza, y dárselo a la gente que no tiene casa en Madrid. Y esa decisión es la que no va a tomar ni Podemos, es una utopía. ni Rajoy, ni el Pedro Sánchez, ni nada, porque todos van a las recepciones de los canapés de a 55.000 euros. Esa decisión, Ramón, según denunciaba infolibre.com, donde lo podéis encontrar. La tenemos todos en la mano a la hora de ir a las urnas. Es cierto. Y al fin y al cabo tenemos lo que nos merecemos. Bueno, no sé si lo que nos merecemos, pero hablamos en general. Nos tenemos que meter en el mismo saco. Pero sí lo que votamos. Bueno, pues ya está. Pues ondo pasa, chicos. Eta gutxi gasta. Mira, es que Ramón. Gabón guztioi. Agur.